¿Qué se va a hacer a partir de los datos que estamos teniendo? Hoy es un día nuevamente complicado en cuanto a los infectados y a los fallecidos. Enseguida lo vamos a estar viendo porque estos 160 fallecidos que nos pone prácticamente al tope de los mayores días, pero este es el dato que está preocupando, 7.482 infectados, ya 235.000. La pregunta es si esto hay que multiplicarlo por 10, como se dice. Estos 235.000 hablan de 2.350.000 personas en todo el país. Enseguida vamos a estar hablando con un experto, pero también abre la discusión política que ayer se contaba aquí en Animales sobre qué se va a hacer la semana que viene. Estamos formalmente a una semana de la nueva conferencia en donde esperamos que estén los tres funcionarios, el presidente, el jefe de la ciudad de Buenos Aires y el gobernador. Se va a sostener la cuarentena. ¿Qué se está diciendo? Insisto, desde lo sanitario, pero también de lo político. Javier Calvo trae una información exclusiva que hoy tienen sobre el escritorio el presidente de la Nación y sus funcionarios y que hablan de una semana que viene compleja, Javier, ¿no? Muy compleja, Luis, porque le acercaron al presidente un documento desde el Ministerio de Salud donde plantean un escenario de desborde de la demanda del sistema sanitario argentino. De vuelta, un escenario de Lo tengo anotado acá, por eso lo quiero leer. Un escenario sobre el desborde de la demanda del sistema sanitario argentino. Ya no estamos hablando de AMBA solamente. Y tenemos la información de qué provincias están, según el gobierno nacional, según el Ministerio de Salud, en situación próxima, casi inmediata la semana que viene, de desborde de su sistema sanitario. Bueno, a ver, vamos a verlo enseguida con Javier Calvo. Hablar de desborde de sistemas sanitarios no alcanzan las camas. Exactamente. Vamos a ponerlo en términos, digamos, que esto genera algo que ayer Rosario, Paulino y Nacho planteaban. ¿Cómo va a reaccionar la ciudad por un lado? ¿Se sigue manteniendo el bloque? Veamos cuáles son los lugares a esta hora, Javier, que son preocupantes para la semana que comienza el lunes. Te van a llamar la atención porque en algunos casos eran provincias, distritos que ya habían pasado a fases más liberadoras. Y ahora no solamente están volviendo para atrás, sino que va a ser peor. Estos son los 5 lugares críticos para la semana que viene. Exactamente. Según, insisto, el gobierno nacional, el caso más preocupante para el Ministerio de Salud es Jujuy. O sea, más que Cava y Gran Buenos Aires. Absolutamente. De hecho, las numeramos según el orden de preocupación del gobierno nacional, según los informes que reciben de cada provincia y la proyección respecto a los contagios que hay en los últimos días y la situación de las camas de terapia intensiva en cada uno de esos distritos. O sea, el sitio rojo, de los más rojos, el más rojo de los rojos es Jujuy. Que está en fase 1. Que está en fase 1. Que volvió otra vez para atrás, justamente. Que recordemos había sido como una esperanza de abril y demás, ¿no? Según el gobierno, no le va a alcanzar a Jujuy con volver a fase 1 para parar el desborde del sistema sanitario. Repasemos los lugares porque son muy impactantes. Número 1, Jujuy. 2. Córdoba. Córdoba, donde hasta el fin de semana pasado, en Córdoba, se juntaban como acá, en los country, fiestas, fútbol, fernet, bares, restaurantes, absolutamente. Gimnasios. Sí, señor. Insisto, según el gobierno nacional, próximamente, la semana que viene, tal vez, Córdoba desborda su sistema sanitario. La verdad que dijo lo peor está por llegar. Yo la verdad que veo, no sé si les pasa a ustedes, pero veo el mapa y digo, uno pensaba inmediatamente en la ciudad de Buenos Aires, el Cava, nuestra zona, el AMBA, quiero decir, ¿no? Y no. Si bien es preocupante, es el quinto sitio. Primero Jujuy, segundo Córdoba. Bueno, Chaco tiene una historia difícil. Exactamente. Habían llegado a una meseta alta, como en el AMBA, pero parecía que estaba controlado. No, no está controlado. Convengamos también, sobre todo Jujuy y Chaco, son centros de menos cantidad de unidades de terapia intensiva que lo que pueden ser las grandes provincias. Obvio. Como Santa Córdoba, Fe, ciudad o provincia. Bien. Bueno, recién en cuarto lugar está la ciudad de Buenos Aires. Pero acá me detengo un segundo porque digo, vos estás hablando y me gustaría que leyeras para que no agregamos ni una sola palabra más, el escenario de desborde. Escenario de desborde de la demanda del sistema sanitario. Esto es que no alcancen las camas. Técnicamente lo llama en base. el Camas, Ministerio de Salud. respiradores,
camas, respiradores, tenés la razón. Exacto. Hay muchas más cosas. Claro, porque Desborde el del personal- sistema, no es solamente las Colapso, es UTI. elijo uno u otro. Claro. Claro. Bueno, y ahí aparece ya la ciudad de Buenos En Aires. cuarto lugar la Ciudad de Buenos Aires y en quinto el Gran Buenos Aires. Ahora, frente a esto, ¿qué se comenta, Nacho, Rosario? ¿Qué se dice del gobierno? ¿En qué escenario están planeando el anuncio de la semana que viene? Bueno, la situación, como plantea Javier, es muy preocupante para el gobierno, pero insisten en hablar en etapa de convivencia. Como dijimos hace unos días, etapa de convivencia. ¿Qué puede precipitar un cambio en esta postura? Puede precipitar lo político, porque hay mucha tensión entre la ciudad y la provincia nuevamente por este tema, y también un desborde, obviamente, en el ámbito de el AMBA. O sea, cuando hablas de etapa de convivencia, la pregunta es la palabra cuarentena o aislamiento social preventivo obligatorio, el ASPO. ¿Va a seguir existiendo o se imaginan ustedes que salimos y hablamos otra cosa, Sí, Rosario? o directamente es el distanciamiento Claro, listo. obligatorio. Ya no es aislamiento, sino distanciamiento. Va a continuar de esto. Hay conversaciones. Ayer hablaron Horacio Rodríguez Larreta, hablaron Axel Kicillof, hablan con el gobierno nacional. Saben que en provincias como Córdoba, Chaco, quizás se puede volver a otras fases porque están más adelantados. Saben que en la ciudad de Buenos Aires y en provincia de Buenos Aires hay poco margen para volver atrás, Claro. salvo y entra en la crucijada. Lo único que va a hacer volver atrás a la gente es justamente lo que dice Javier, es un colapso del sistema sanitario, es la concientización de que uno va al hospital y no encuentra en dónde atenderse. Cuando La vos ciudad lo se dispongas, prepara, Luis, sí. perdón, la Sí, ciudad claro. se prepara para llevarle un listado de actividades que quiere abrir, entre ellas, por ejemplo, unas que quedaron pendientes, como fue los deportes individuales, reclamo de tenis, reclamo de golf. Claro. Vos decís, es menor, tendría pero que haber sido esta marca- semana, ¿te acordás que tendría ibas a haber ver? sido esta semana, pero marca la postura que va a llevar Larreta de la mesa. Pero me explicás cómo Horacio Rodríguez Larreta va a pedir que se abran más actividades con esto, con esta posibilidad de un escenario de desborde sanitario. Cuando vos lo dispongas, Dire, me gustaría que viéramos el nivel de ocupación de las camas de terapia intensiva, que es uno de los factores, Sí, es como uno bien de los apunta factores. Mariano, porque es Exactamente. respiradores, es camas, Médicos. personal que se haga, personal Médicos, especializado claro. que pueda hacerse cargo de esta situación. Fijémonos cómo estamos ahora, 1.293 casos. Esto no está variando demasiado, son promedios. Está hay que bien, tener en pero cuenta, todos ¿no? los días tenés más decenas de pacientes que se incorporan a las unidades de terapia intensiva. Vos tenías menos de 800 pacientes hace un mes. Tenías menos de 1.000 pacientes hace 15 días. Tenés casi 1.300 pacientes hoy. Empezaste la semana con menos de 1.100 pacientes. O sea, no solo tenés muchas muertes, por lo cual dejan las terapias intensivas, tenés también gente que se recupera, por suerte, y son más, y tenés mucha más gente, porque por eso crece el número, que necesita y requiere una terapia intensiva. Y en buena medida esto está básicamente sustentado en los datos del interior. Pero- Luis, porque a lo que Javier decía... Me escribe, perdón. Sí, claro. Me escribe un funcionario del Ministerio de Salud, perdón, si podemos volver al mapita El recién original de los mapa de los números 5... en las provincias, para decirme, eso que están mostrando son efectivamente, como marcan los círculos, la luz roja. Digamos, los distritos con luz roja de desborde. Si mostraras los distritos con luz amarilla O naranja. barra naranja, Claro. estaríamos hablando de un sistema muy complicado, Muy donde estresado. estarían Río Negro, donde estaría Neuquén, donde estaría Mendoza, Tierra del donde Fuego, estaría con Tierra Río del Grande, Fuego. Río Déjenme Gallegos, en sumarlo Santa al Cruz. Empieza, doctor- viste, a Sí. hacer un panorama Sí. más que preocupante. Déjenme sumarlo al doctor Roberto de Bag, a quien es un infectólogo a quien siempre molestamos y que tiene la capacidad y la claridad que admiro. Roberto, gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación, como siempre. ¿Nos traducís al idioma civil, no médico, qué es una situación de desborde sanitario, como recién planteamos en estos 5 puntos centrales? Bueno, el desborde sanitario es cuando las camas de terapia intensiva llegan a cifras de 70-80% y donde se aglutinan o se aglomeran la cantidad de pacientes en un lugar determinado. Por supuesto, para esto hay soluciones, hay estrategias, hay tecnología que poner al alcance de los trabajadores de salud y los sanitaristas para que esto no se colapse. Mirá, hoy lo que están mostrando es muy claro. Hay 3 situaciones epidemiológicas, 3 situaciones que son, podríamos decir que son diferentes.
La primera es la ciudad de Buenos Aires, donde ustedes habrán visto y las cifras muestran que en los últimos 15, 20 días la estabilidad de los casos está en un rango entre 1.000 y 1.200 o 1.300, pero de ahí no se dispara. Estamos hablando de los últimos 17 días. Estamos hablando de la cantidad lamentable de fallecidos que tampoco pasa. ¿Esto por qué ocurre? Porque hay una gran cantidad de personas que se han infectado, que llegan a este nivel de entre el 10 y el 20% de la población, y el virus empieza a tener más dificultades para circular, y en un momento determinado empieza a caer la cantidad de casos. Esto tiene que ser un punto y seguido, para mí es central. Yo te lo escuché decir a vos por primera vez y quiero resaltarlo porque quiero después también extrapolarlo con las otras cifras. Cuando hay entre un 10 y un 20% de contagiados de la población de una determinada región, ¿el virus se hace menos agresivo? ¿Está bien lo que estoy diciendo? Disminuye la velocidad del contagio. No encuentra tantas personas para contagiar, tanta cantidad de virus que haya en personas, y por lo tanto ahí se corta la cadena y empieza a haber menos casos. Eso es la ciudad de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es absolutamente diferente. Claro, pues sigue creciendo, creciendo, creciendo. Tiene una población extensa, millones de personas que pertenecen al primero, segundo y tercer cordón, que se van contagiando periódicamente, y que esto en las próximas semanas produce un impacto en el sistema sanitario que sí puede colapsar siempre y cuando no se utilice la logística sanitaria, y vuelvo a decir, la logística sanitaria y tecnológica, que es categorizar en línea a todos los pacientes que están en la provincia de Buenos Aires, para categorizarlos en los que tienen una luz verde, una luz amarilla o una luz roja. Esto es, no la internación masiva, sino saber a quién hay que internar porque está mucho más grave y quién puede pasarlo en su casa. ¿Está bien dicho así? Pero los que están internados, a su vez, pueden ser los que están en rojo, que están en una terapia intensiva, o los amarillos, que tienen potencial de pasar una terapia intensiva. Ahora, si individuos que están en este rango amarillo y en ese lugar, en esa institución, ya se está llegando o se pasa el 90% de la ocupación de terapias intensivas, o lugares donde está el 100%, ese paciente, antes de tener parámetros para pasar una terapia intensiva, tiene que ser trasladado a un hospital donde tenga un rango entre el 60 y el 70%. Eso requiere, primero, de logística, de implementación y de tecnología, que esperemos que tenga. Dame un segundo, Roberto, porque vos hablabas de las cifras de la ciudad y la provincia, y es siempre interesante verlo para compartirlo. Lo veo a Javier, que también está recibiendo información del Ministerio de Salud en esto que, insisto, te enterás en animales, y que es un escenario por lo menos bien distinto para los que nosotros creíamos, que es la semana que viene es una semana muy difícil en cuanto a cantidad de casos. Pero ojo que no estamos hablando de el lugar endémico que es la capital y en la provincia de Buenos Aires, ni siquiera el Chaco. Estamos hablando de 5 lugares. Y fijémonos esto que decía Debac recién, que es la progresión, ¿no? En verde siempre la ciudad, en celeste la provincia de Buenos Aires. Miremos la provincia, 3.500, 3.700, 3.100, 4.300, y acá empieza a subir, ¿eh? 4.600, 4.900. No baja. No baja, o sea, va en una clarísima escala ascendente. No. Y en la ciudad, fíjate, de 900... Ayer fue el día más complejo, 1.400 y 1.200. Sí, Nacho. Sí, estos datos no tienen que ver con la cantidad de testeos que están haciendo cada distrito. Porque, recordemos, la provincia de Buenos Aires empezó a catalogar como caso positivo a los convivientes de un positivo que tienen síntomas. ¿Esto qué quiere decir? No los están pasando por el PCR. ¿Qué está haciendo la ciudad? Todavía lo está haciendo. Lo que le quiero consultar al doctor Debac es si cree que el incremento de casos, vamos a una etapa en la que no va a estar relacionado con el nivel de ocupación de camas, porque obviamente se van a registrar muchos casos como estos que son leves, que se pueden quedar en su casa y que no tienen necesidad de internarse. Esto es como lo dice usted. En la cifra que uno debe manejar es la cifra de las camas de terapia intensiva. Ya en un momento determinado, que haya 7.000 o 9.000, no muestra una tendencia, pero no muestra una realidad. Sobre todo cuando la provincia de Buenos Aires pone dentro de estas categorías de no PCR y casos confirmados, ¿qué pasa en el mundo cuando hay un brote epidémico y cuando no hay recursos para realmente poder testearlos? Porque acá el único peligro que existe es que si yo le informo a la población de que aquellos que son familiares los voy a tomar como confirmados,
posiblemente esa persona que tiene la sintomatología no denuncie y por lo tanto no se tengan las maneras de bloquearlo. Entonces ahí se produce un mayor Te entiendo perfecto.